Bienvenidos a la clase de factor humano y seguridad del paciente mediante simulación clínica. Este es un tema de absoluta importancia cuando queremos diseñar escenarios de alta fidelidad, dado que los escenarios de alta fidelidad no solamente contemplan las técnicas involucradas, sino que también aspectos que están relacionados con el trabajo en equipo, el liderazgo, la distribución de tareas, la priorización dinámica, el afrontar errores de otro, situaciones de estrés. Entonces, cuando nosotros creamos estos escenarios de alta fidelidad, una parte importante se la lleva, ¿cierto?, en este diseño el factor humano y cómo nosotros intencionamos dentro del taller este aspecto. Bueno, y aparece esta premisa, somos humanos. Y obvio que somos humanos, y como humanos nos vamos a equivocar. Pero en salud esta premisa no estaba hasta hace 1999, cuando aparece este informe, Errores Humanos, del Instituto de Medicina de Harvard. Y aquí en este informe se revelan muchas fuentes que nos dan luces de la importancia del factor humano. En este informe se concluye que entre 44.000 a 98.000 personas morían al año en los hospitales de Estados Unidos como resultado de errores que se suceden en el proceso de atención, desde el ingreso hasta el alta. Y de estas muertes, 7.000 suceden específicamente como resultado de los errores en el proceso de administración de medicamentos. Entonces, el personal sanitario, que hasta 1999 no cometíamos errores y no podíamos cometer errores, no es que no lo hiciéramos, lo que pasa es que nadie nos notificaba porque vivíamos una cultura muy punitiva frente al error. Si bien la cultura de seguridad se basa justamente en la confianza y en mejorar los procesos, todavía falta harto para entender que el error hay que mirarlo desde un punto de vista constructivista. Y eso es lo que hace la simulación clínica, tomar el error y trabajarlo y ver las causas que tuvo. Así que para nosotros el trabajar el factor humano y el error asociado a la atención es uno de los pilares más importantes de por qué tenemos la simulación clínica. Bueno, cuando hablamos de errores humanos estamos hablando de cifras que son muy poderosas, como que en el año 2016 se declara que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son errores asociados a la atención de salud. Y cuando hablamos de errores asociados a la atención de salud, uno de los principales que se lleva este porcentaje es la administración de medicamentos. Así que estas cifras sitúan a la mortalidad en los primeros sitios, por encima del accidente de tránsito, por encima del cáncer o del SIDA. Los errores asistenciales tienen un costo personal muy importante. Ellos erosionan la confianza de los pacientes en el sistema, dañan las instituciones y el personal de salud que, sin lugar a dudas, son la segunda víctima. Entonces, cuando nosotros nos centramos en encontrar culpables, lejos de beneficiar a una organización, la estamos perjudicando, porque la culpa supone un castigo y al mismo tiempo genera miedo en la persona. Este sentimiento produce una necesidad de ocultar información, ocultar los errores, para no verse perjudicados ni en lo personal ni en lo laboral. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un error, tenemos que analizarlo para encontrar las razones de que, cómo se cometió, por qué fue llevado de principio a fin, ¿cierto? Las variables que llevaron a este error. Entonces, cuando nosotros hablamos de simulación clínica, estamos hablando no solamente de una estrategia educativa poderosa, ¿cierto?, basado en el constructivismo, sino que además estamos hablando de un mecanismo de control, un mecanismo de entrenamiento seguro, un ambiente controlado para mejorar nuestras prácticas clínicas y también para probar los sistemas sin causar daño a personas, ni a pacientes, ni tampoco al personal de salud. Entonces, cuando hablamos de errores aparece obviamente la teoría del queso suizo, donde nos dice que cada lámina de este queso que tiene orificio es una barrera. Todos debemos ser una barrera, desde quien da la indicación médica, el médico, la enfermera, por ejemplo, que revisa la prescripción, en farmacia, que dan ciertos medicamentos, luego en la unidad, la técnico que recibe el fármaco, la otra enfermera que prepara y administra. Es decir, cuando, por ejemplo, vemos el proceso de medicación segura, hay muchísimas barreras, pero cuando cada una de esas barreras expone su lado más débil, ¿cierto? Y justo aparece la tormenta perfecta en la cual todas estas barreras
alinean estos orificios, ¿cierto? Donde el peligro entra de principio a fin y nadie le pone freno, obviamente que va a haber un daño. Esto que pudiese ser, y uno lo mira y dice, qué poco probable que muchas barreras, ¿cierto?, justo coincidan para dejar libres ciertos peligros que pasen de principio a fin. La verdad es que no es tampoco probable, porque estas barreras somos personas, las personas nos cansamos, las personas tenemos sueños, las personas también somos novatas, también somos inexpertas, también tenemos problemas personales, también tenemos sobrecarga laboral, es decir, si empezamos a ver cada una de estas barreras y cómo puede ser vulnerada, nos damos cuenta que cometer errores es más fácil de lo que nosotros pensamos. Entonces aparece este gran concepto que se llama factor humano. Y el factor humano es la piedra fundamental de la seguridad del paciente, es decir, entender cómo nosotros como humanos funcionamos y por qué es tan importante, porque cuando sabemos, ¿cierto?, esto, podemos mejorar nuestra praxis en salud. Y cuando hablamos de simulación clínica, intencionar escenarios que justamente aborden este factor humano. El factor humano no es un concepto de salud, es un concepto que surge de la ingeniería y de la psicología y nosotros lo tomamos prestado, como muchas cosas hemos tomado prestado de otras ciencias. ¿Y qué se define el factor humano? Se define como la interrelación entre el trabajo, el individuo y la organización y cómo estos impactan en la salud de las personas y el comportamiento relacionado con la seguridad. Es decir, cuando alguien comete un error, no es que la persona haya cometido el error, sino que también la institución comete un error. ¿Por qué? Porque quizás no es la persona idónea para un cargo, quizás tiene unos sistemas de turno extremadamente agobiantes, quizás la persona no está acompañada con el mejor equipo. Es decir, cuando se comete un error, se ve la punta del iceberg, se ve la persona que comete el error. Pero debajo de ese iceberg hay muchísimas variables que tenemos que nosotros abordar para entender el error en su máxima expresión para trabajarlo. Bueno, el factor humano es un facilitador del error. Es decir, si nosotros no comprendemos que somos humanos, obviamente que estamos muy expuestos a tener errores. Por ejemplo, recurrir a la memoria excesiva. Sabemos que el ser humano, cuando no tiene ayuda de memoria, se va a equivocar. Y por eso que el American Heart Association, por ejemplo, tiene estos algoritmos de reanimación cardiopulmonar que son visibles a distancia, que están, ¿cierto?, claramente identificados en un póster. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con aprendernos algo de memoria, porque la memoria frente a situaciones de estrés nos va a fallar, claramente. Y lo otro, porque las normas y las normativas van cambiando. Por ejemplo, la AJA cambia cada 5 años. Entonces, ¿cuál es la idea de aprenderse algo de memoria que después finalmente va a cambiar? Cuando hay muchos traslados de pacientes, y quien entiende esto de mejor manera es la unidad de urgencia. Claramente está altísima cantidad de personas rotando con distintos niveles de complejidad, gravedad y que se pueden resolver o no. Y obviamente también la unidad de pabellón y posoperado, que también pacientes que están en tránsito en el fondo. Cuando tenemos muchos pacientes para trasladar, las historias se pueden confundir, se pueden ir las fichas con otros pacientes, las imágenes, etc. Entonces, en este tipo de unidades tendrían que tener más cuidado y tener ciertos chequeos para evitar errores. Procedimientos no normalizados, es decir, procedimientos que son nuevos, que todavía no hay protocolos. Cuando llegó la pandemia, se empezó a hacer la pronación de pacientes, ¿cierto?, para poder ventilar mejor. Esa pronación en muchos lugares no estaba normalizada. ¿Qué sucedió en la pronación? Salieron catéteres, tubos orotraqueales, ¿cierto?, sonda y demás, porque nadie había hecho un protocolo. Entonces, cuando empezaron a hacer protocolo, obviamente que el error empezó a disminuir. Los trabajos prolongados, y acá no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar sobre los turnos de 24 horas. Nosotros como seres humanos tenemos un ciclo circadiano, por lo tanto no podemos trabajar 24 horas, porque no podemos estar en vigilia 24 horas. Nuestro sistema no permite eso. Tenemos hormonas, tenemos ciclos, ¿cierto?, que funcionan de otra forma. Y lo interesante de este punto es que a pesar de que nosotros como personas de la salud entendemos el ciclo circadiano y entendemos todo lo que sucede en nuestro organismo, somos capaces de hacer turno 24 horas, negando nuestra condición de ser humano.
Entonces, cuando alguien está en su hora número 22 de turno, con un turno extremadamente cansador, con muchos pacientes, y comete un error, uno se pregunta, claro, cometió un error esta persona, pero también la cometió, ¿cierto?, un turno de 22 horas, una institución que permite eso. Y ahí uno empieza a hilar más fino y te das cuenta que ahí aparece la base del iceberg, no solamente el que cometió el error. Entonces, me parece que el punto de los turnos de 24 horas da en el clavo en que las personas de salud no creemos que somos humanos. O sea, a pesar de que sabemos, no creemos que somos humanos porque seguimos haciendo 24 horas. Sobrecarga de trabajo, obviamente, es un tema importante, unidades estresantes, obviamente unidades de alto estrés o horario con más estrés que otro. Escasez de feedback. Sumamente importante que la jefatura directa o la gente que trabaja con uno le diga cómo está. Vas bien, mira, te he visto mejorar esta técnica, o sabes que noto que estás mejor en esto, o que debieras mejorar esto otro. Pero las personas cuando no tienen feedback finalmente se pierden, no saben si lo hacen bien o mal, sencillamente siguen. En salud también no está normalizado dar feedback como lo quisiera, y eso uno lo ve súper patente cuando hay una reanimación cardiopulmonar o hay una situación de alto estrés. Uno sale de la situación y después la gente se va a sus casas, no quiere hablar del tema, ¿cierto? Y no se da el feedback, no sabemos cómo nos fue como equipo, porque no está dentro de nuestro ADN hacerte feedback de manera constante. Y obviamente tenemos que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, con muchas fuentes, entonces obviamente que eso va complejizando el tema. Bueno, pero hay factores que afectan el desempeño de tareas complejas y nosotros cuando estamos frente a pacientes y a unidades tenemos también que entender cuáles son esos factores y esos factores los podemos trabajar obviamente en simulación clínica y también sirve para el autoconocimiento. Todos nosotros debiéramos conocernos y nuestro equipo debiera conocer cuáles son nuestras debilidades en el fondo porque no son todas las mismas. Entonces, vamos a partir por los factores individuales. Hay una mnemotecnia que se llama HALTS, que hace referencia a estar con hambre, enojado, tarde, cansado o estresado. Es decir, hay personas que con hambre no toman buenas decisiones, hay personas que cuando están enojados se le nubla la vista y no son asertivos, hay personas que cuando están atrasados, con esa sensación que va llegando tarde, también cometen muchos errores para poder terminar el trabajo a tiempo, las personas con cansancio y las personas con estrés. Uno puede tener un factor o también puede tener varios factores, quizás en distinta proporción. Por eso cada persona es distinta, a todos nos afecta de distintas formas esos cinco puntos. Que también hay otra cosa que podemos ver cuando tenemos fatiga, privación del sueño, trastorno emocional, cuando hay mala salud, cuando hay alguien que tiene jaqueca, por ejemplo, que es muy común en la gente de salud. También cuando hay inexperiencia, alguien novato, cuando alguien recién parte en esto, obviamente que hay un factor individual importante y cuando nos falta conocimiento, por ejemplo, en un tipo de paciente que desconocemos. Si yo trabajo en el servicio de urgencia, voy a manejar todas las drogas del servicio de urgencia, el tipo de paciente que ingresa, el reanimador, el carro de paro, o sea, eso es como mi área de trabajo, pero si a mí me trasladan, por ejemplo, a unidad de oncología, ahí aparece otro tipo de dispositivos, ¿cierto? Otro tipo de medicamentos, otro tipo de normativas. Entonces no es el tiempo que uno tiene trabajando, sino que cuánto tiempo uno lleva trabajando en el área. Porque yo puedo tener 20 años trabajando ¿cierto? En el hospital, pero si me cambian a otro lugar, probablemente en esa área sea novata también. Y entender eso desde la humildad, de decir yo llevo 20 años, pero soy novata acá, también es un punto que uno tiene que trabajar en el factor humano. ¿Cuáles son los factores relacionados con el equipo de trabajo? Son varios. Primero, confusión de roles, es decir, ¿dónde empieza mi trabajo y termina mi trabajo? ¿Dónde empieza el tuyo y termina el tuyo? Y es aquí la importancia de generar los diseños, ¿cierto?, de escenarios de alta fidelidad interprofesional, donde, por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar con intubación orotraqueal haya médico, enfermera, kinesiólogo, porque cada uno va a tener, ¿cierto?, un rol sumamente distinto. El tema es que seguimos entrenando en feudos, seguimos entrenando enfermería con enfermería, medicina con medicina, kinesiología.
Pero ¿qué pasa cuando estas tres personas que son de áreas, carreras distintas, las junto en un escenario? ¿Qué hace el otro? Es la gran pregunta. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Hasta dónde queda? ¿Por qué? Porque podemos hacer dos veces lo mismo. O puede haber un área que nadie tocó porque yo entendí que tú lo ibas a hacer o tú creíste que yo lo iba a tomar. Entonces, obviamente que la confusión de roles es un tema que en simulación clínica la abordamos en interprofesional siempre. Distancia de alta potencia o gradiente de autoridad, es decir, cuando la jefatura no es capaz, ¿cierto?, de darle un feedback de manera adecuada a las personas que están bajo su cadena de mando, por decirlo de una forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú ves a un jefe o una jefa extremadamente distante y también muy castigadora frente a los errores? Ocultas los errores, no les dices que no sabes, que tienes temor de hacer un procedimiento, no pides ayuda, porque notas que tu jefe quizás te vea muy débil y no quieres quedar expuesto en eso. Técnica de comunicación ineficaz, aquí obviamente que cuando nosotros hablamos de técnica de comunicación ineficaz es tal que no se hace chequeo doble cruzado, no hay una estructura de trabajo y por eso aparece el SBAR para abordar justamente la técnica de comunicación que está intencionado en el escenario de simulación clínica. Y acá aparecen las relaciones disfuncionales, por ejemplo, que todos sabemos que en un turno esta enfermera con este test no se hablan y eso genera tanta tensión que todo el foco de atención en vez de estar en los pacientes está justamente en esta relación disfuncional. También eso se intenciona en simulación clínica y eso es un súper buen escenario de crisis, donde aquí el problema no es el paciente, no es la técnica, sino que son dos personas que trabajan muy mal juntas y tú dices ya que hay dos estudiantes que tienen que llevar este escenario, pero la verdad es que el tema no está en la técnica, sino que está, por ejemplo, en cómo ser asertivo con dos personas que están dentro del escenario y que se llevan muy mal. Así que cuando hablamos de equipo de trabajo, tenemos muchos escenarios de alta fidelidad que podemos, ¿cierto?, hacer. Bueno, y factores relacionados con el ambiente. Y acá hay muchísimo. Uno son las interrupciones. ¿Cuánto te interrumpen a ti? Porque cada vez que se interrumpe una acción se demora muchísimo más en volver a tener ese rol. Lo otro importante es el ruido. El ruido entorpece, el ruido hace que las personas no tomen buenas decisiones muchas veces, pero también el ruido en simulación es crucial y es por eso que nosotros tenemos monitores con sonido, ¿cierto?, lo más real posible. Está la voz de Dios, está la voz del paciente, está la voz del profesional si quieren llamar. Entonces tenemos que entrenarnos con ruido, no sacamos nada con entrenarnos sin el sonido del monitor, porque eso no es real, ¿ya? Los traspasos de información. Entonces acá en simulación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es que un estudiante haga un traslado, por ejemplo, de un paciente a otra unidad por teléfono. Y ahí estoy intencionando, obviamente, este factor relacionado con el ambiente. Alta producción, por ejemplo, plazos acotados, traslados y también unos escenarios que son bien interesantes, son cuando falla el equipo, cuando falla, por ejemplo, la bomba de infusión, cuando falla el ventilador mecánico, cuando fallan las cosas, cómo nosotros podemos resolver. Obviamente que es un escenario de crisis, que es el escenario que está más arriba, ¿cierto?, de los escenarios de simulación clínica. Y también, no menor, lugar y equipo desconocido. Cuando yo llego a un lugar y no conozco el carroparo, no conozco las instalaciones, no conozco el equipo, también es otro escenario para trabajar en factor humano. Bueno, los puntos clave en el manejo de recursos en crisis, doctor David Gaba de la Universidad de Stanford nos dice que estos son estos 15, ¿cierto?, donde nosotros vemos el factor humano e intencionamos en la simulación clínica de alta fidelidad qué vamos a hacer. Quiero un buen equipo de trabajo, quiero que enfoquen la atención con sabiduría, quiero que sean capaces de anticipar y planificar, es decir, qué aspecto del factor humano yo voy a dejar en el diseño del escenario para después tomar en el debriefing y analizarlo en equipo cómo fue abordado estos aspectos, ¿cierto?, asociados al factor humano. Bueno, la gran reflexión, ¿cómo generamos escenarios que aborden el factor humano? Entonces, ¿cómo generamos escenarios para comunicación efectiva, para ciertos aspectos, factores individuales, para factores de la institución, para factores, ¿cierto?, del ambiente? Uno puede tomar varios, ¿cierto?, y hacer diseños que son
bien entretenidos porque aborda situaciones sumamente reales. Claramente tenemos que primero pasar por baja fidelidad con habilidades complejas, terminar en una alta fidelidad con algunos de estos elementos. Siempre, sí o sí, el factor humano está inserto en lo que es alta fidelidad, y cuando ya queremos certificar competencias aún más elevadas, asociamos a la alta fidelidad una crisis importante para obviamente hacer un escenario de crisis que sería lo más elevado en simulación clínica, ¿cierto? Y aquí hay un continuo. Entonces, para que empecemos a pensar qué escenarios en mi área, en mi carrera, ¿cierto? En mi nivel de estudiante puedo hacer con el factor humano, y en alta fidelidad siempre tenemos factor humano, siempre. Tenemos que declarar por lo menos una competencia asociada al factor humano. Espero que esta clase les sirva para diseñar escenarios que aborden esta temática que es pero crucial, porque el gran porcentaje de errores no está asociado a lo técnico, está asociado justamente a que somos humanos. Muchas gracias.